buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí por Ecuador TV, en este reentré con Pulso Político para analizar hoy, 24 de mayo, el informe a la Nación brindado por el presidente de la República, también por el vicepresidente y por la secretaria de Planificación y Desarrollo del actual régimen. Por cierto, estamos grabando en las instalaciones de la Asamblea Nacional Legislativa, por tanto, este programa no es en vivo y en directo. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo de derecha a izquierda, comienzo de derecha porque no estamos en la mesa de Pulso Político. Javier Flores Aguirre, analista político. Santiago García, decano de la Facultad de, ¿me recuerdas? Centro de Relaciones Exteriores. Y Pavel Muñoz, exsecretario de Planificación y Desarrollo del actual régimen. Y comienzo con una pregunta, caballeros. La pregunta es, ¿qué tan eficiente ha sido este proceso político luego de 9 años? ¿Ha logrado cohesionar la institucionalidad democrática en todas sus instancias, por un lado? Y por otro lado, ¿hay políticas públicas que se han generado en este gobierno? Políticas de Estado, no políticas de un gobierno, sino políticas que realmente se encuentran blindadas a efectos de poder fortalecer un proceso que el país requiere más allá de movimientos políticos e ideología. Comienzo con Santiago García. Bueno, yo creo que es muy importante en este momento no solamente ver la coyuntura, es decir, hay un informe 2015-2016, pero me parece que hay que verlo en su integralidad, me parece que hay que mirarlo desde el 2007. Y en la parte política me parece que lo más destacado en este proceso de 9 años precisamente es el retorno del Estado, no desde un punto de vista perfecto, porque nada es perfecto en la vida, sino un proceso bastante importante en el sentido de que años anteriores, décadas anteriores, se puso énfasis en un Estado mínimo, en donde los actores políticos, sobre todo desde las clases más pudientes, más poderosas, hacían lo que consideraban más pertinente para el país. Entonces me parece que en este periodo largo, 2007 hasta presente año 2016, hay que rescatar esa parte, ese retorno del Estado, y luego vamos a ver, porque el retorno del Estado no puede ser visto solamente desde un punto de vista muy ambiguo o muy grande. Bueno, la pregunta es, ¿y qué ha significado? Y bueno, podemos decirlo varias cosas en lo económico, en lo social, que precisamente lo comentaremos. Vamos a analizar lo político, lo económico y lo social, pero también tenemos que entender, Javier, que el Estado no solo es gobierno central, es decir, por eso pregunté qué tan cohesionado está este proceso, ha cohesionado la institucionalidad democrática en sus distintas instancias del Estado ecuatoriano. Javier Flores. Bueno, creo que hay que entender un contexto histórico, ¿no? Creo que si uno analiza la historia del Ecuador, tiene 3 momentos importantes o fundacionales, uno podría figurarlos. El primero de ellos sería la independencia, el segundo la revolución liberal, y tal vez estaríamos hablando en esta oportunidad de una revolución institucional, o por lo menos un marcado cambio institucional que sintoniza con lo que dice Santiago sobre el retorno al Estado. Creo que se ha recuperado en muy buena medida un norte, un propósito para el Estado que antes no quedaba tan claro en ese manejo que hacían las élites de un Estado capturado y en beneficio particular. Creo que ese cambio institucional, valorarlo como políticas de Estado, todavía es muy prematuro, porque hemos estado bajo la égida de un solo régimen y eso todavía no nos permite contrastar cuando venga uno siguiente y de signo contrario, en el caso de que lo haya, si ese régimen va a mantener políticas de largo plazo, si simplemente va a llegar, como ha sucedido en algunos casos recientes en América Latina, en el caso de Argentina o de Brasil, a hacer cambios de inmediato en estructuras que se consideraban, por ejemplo, inalterables. Uno no pensaría que en un Brasil con ese poder cultural, Gilberto Gil siendo ministro de Cultura años atrás, de repente una de las primeras medidas del presidente que ahora está a cargo, Temer, sería eliminar el Ministerio de Cultura. Uno no pensaría que esos cambios institucionales podrían darse, sin embargo hay un ejemplo reciente que podría ser ilustrativo de lo que podría pasar en Ecuador llegado el caso más adelante, pero en todo caso eso todavía no lo podemos saber, y lo importante sería, Carlos, que hayan políticas de Estado. Eso creo que es lo que marca la diferencia entre las naciones desarrolladas y las que somos subdesarrolladas. Pero para poder verificar, Pavel Muñoz, si hay políticas de Estado, es que la sociedad también apuntale esas políticas de Estado, porque si no viene un gobierno, un cambio de gobierno de cualquier ideología y genera o elimina la estructura o la presencia del Estado en determinadas instancias, con lo cual hay una afectación, para lo cual se requiere entonces es una sociedad construida por sujetos políticos empoderada en esa visión de Estado fuerte. Bueno, un saludo, qué bueno que este programa vuelva al aire, un saludo a los colegas y a quienes nos ven.
Yo primero quiero coincidir con lo que han señalado los colegas. Me parece que en estos 10 años yo sí noto un modelo que ha tenido su eficiencia. Noto dos cosas que han sido fundamentales y que son buenas para el Ecuador o para cualquier otro país. La combinación de una estabilidad democrática con un proyecto de desarrollo. Dentro de ese proyecto de desarrollo, un protagonismo del Estado marcado, digamos, en inversión pública, en una preocupación sobre los sectores sociales, salud, educación. Sí creo que se han marcado más políticas de Estado que de gobierno. Y esto se va a ver evidentemente en el futuro, es decir, digamos, cuando salga el primer niño que entró a desarrollo infantil integral, que haya estado en una escuela del milenio, que hoy pueda estar conectado, digamos, con otro tipo de formación, desde el pensum hasta la tecnología y la infraestructura que tiene, me parece que podemos verificar la existencia de estas políticas de Estado. Pero también estoy plenamente consciente de que si hemos tenido más Estado, necesitamos aún más sociedad. Es decir, el modelo para mí adecuado es aquel que tiene más sociedad que Estado. Y esto yo creo que tenemos una oportunidad fundamental con lo del terremoto del 16 de abril, porque me da la sensación que deja ver, digamos, unos valores sociales que están ahí, ¿no es cierto?, y que el Ecuador sabe cuándo activarlos, pero que no solamente deberían activarse en época de emergencia, sino que nos deban generar, digamos, algunos elementos virtuosos. Yo, para cerrar esta primera parte, diría que si nosotros combinamos adecuadamente un Estado institucionalizado, que también se lo ha notado, con una sociedad solidaria y corresponsable, es una fórmula absolutamente potente. Creo que lastimosamente lo desastroso que es el terremoto deja muchas víctimas, pero ya cuando debamos ver las cosas que debemos aprovechar para el bien del país, me parece que se puede trabajar sobre una ecuación de Estado institucionalizado más sociedad corresponsable. Y ese es el análisis que deberíamos hacer, y en los próximos Pulso Político vamos a analizar y a desbrozar el informe a la Nación. Hoy esto es un punto de partida para generar debate en las distintas instancias o sectores de la economía real también, que tiene que ver con ese también Estado y sociedad. Pero a ver, pero para que haya política de Estado no solo se requiere una decisión de política de parte de los gobernantes, no solo se requiere un empoderamiento de parte de la ciudadanía, sino que también se requiere kushki, se requiere recursos económicos. Y en ese sentido, de cara al calendario electoral del 2017, y hay voces, sobre todo de Guillermo Lasso, del movimiento Creo, que dice en esta economía hay que reducir miles de millones de dólares, con lo cual significa un apretón y una contracción a la operatividad del Estado. Y ahí está un claro mensaje al riesgo que Javier Flores indicó. Santiago García. Sí, yo quisiera primero comentar lo que acaba de decir Pavel. Es muy importante entender el proceso de reforma política, lo hemos dado un elemento y coincidimos, este retorno del Estado, de un Estado mínimo a un Estado, ¿no es cierto?, con capacidad de regulación y participación. Pero me parece que lo que decía Pavel es fundamental, falta la otra parte creo que falta muchísimo por hacer, me parece, es mi opinión muy personal, en el tema de la participación social. Es decir, no podemos construir procesos de bienestar, el buen vivir solamente a cargo del Estado, tiene que haber una participación. Y ese proceso no es espontáneo, también incluye, ¿no es cierto?, una autoorganización, una toma de conciencia de los ciudadanos para que esa participación sea efectiva. Dicho eso, hay un tema aquí importantísimo. Si el Estado ha retornado, los economistas debatimos, bueno, ese retorno tuvo que tener un financiamiento, y lo que personalmente los temas que yo trabajo es que ese financiamiento ha venido en una parte a través de la renta petrolera, pero no es menos cierto que los ingresos más importantes han sido los no petroleros. Y eso un poco entra en el debate político, porque se ha tratado de vender exclusivamente como un Estado que ha retornado en función exclusivamente de renta petrolera. Claro que es importante la renta petrolera, no podemos negarlo, pero se ha cobrado impuestos en este país, hemos logrado cobrar contribuciones a la seguridad social. Entonces son elementos dentro de lo que tú dices, Carlos, de este kushki, este financiamiento, que en un debate político, económico, debe entenderse, porque si no nos perdemos la perspectiva y parecería que esto es una cuestión un poco espontánea, una cuestión solamente de renta petrolera. Me parece que hay más ahí y que es importante mencionarlo. Ante la eventualidad indicada por Javier Flores y también ante mi pregunta, entonces, Santiago García, es aún entonces más necesario que exista una sociedad empoderada de los procesos, independientemente de donde estos provengan, porque estamos hablando de beneficio a la sociedad.
Por eso es importante este discurso económico, porque al ciudadano hay que decirlo en ese sentido. Gran parte de los ingresos que han hecho posible, yo creo que el Ecuador no es el mismo, no será el mismo a partir del 2007 en adelante. O sea, queramos o no, hay un debate político, hay una campaña política en marcha, no me quiero meter en eso, pero creo que es diferente. Pero hay que entender, es diferente también porque en la parte económica, como lo acabo de mencionar, significa que los ciudadanos, por ejemplo, gran parte de los ingresos han sido ingresos al impuesto a la renta, lo pagamos la clase media, porque falta ajustar, se ha dicho de paso, un poquito más a la clase más alta de este país. Entonces lo pagamos la gente y eso significa para mí tomar conciencia y decir, este proceso es mío, me pertenece. Hemos hecho una reforma al Estado, hay una reforma al Estado, pero falta Ahora, más la participación social. Pero yo quiero meter o introducir un ingrediente adicional. Cuando hablamos de Estado, por lo general, entonces hablamos de lo que hace el gobierno central o lo que deja de hacer el gobierno central, pero lamentablemente esta última tragedia, el 16 de abril de este año, nos actualiza también el debate del rol de los gobiernos autónomos descentralizados, léase municipios y léase prefectura, en este rol de construcción, Javier, y ahí parecería que esa revolución urbana que plantearon en el año 2010 como que ha quedado inconclusa, pero también ahí hay que asignar habría que asignar una gran corresponsabilidad a los líderes políticos que están manejando esas instancias de gobierno. Mira, en la anterior pregunta hicimos yo cerré hablando de países desarrollados y del subdesarrollo. Yo creo que uno de los matices del subdesarrollo es no poder asociar una cosa con la otra. Eso es lo que te convierte en alguien subdesarrollado, no poder asociar que esto que te pasó se debe a este otro hecho. Asociar y articular. Asociar, articular y tener una respuesta adecuada frente a ello. Yo creo que este terremoto nos pone en el brete como ecuatorianos de pensar de una vez por todas sobre políticas públicas claras en materia de construcción que se cumplan, porque existe la normativa. Lo interesante aquí es que Ecuador, a partir de la experiencia en los últimos años de otros países y su experiencia propia, desarrolló, la experiencia de Haití en particular, fue importante para catalizar unas normativas, la normativa ecuatoriana de construcción, que es bastante sólida en cuanto a su formulación. El problema allí es la falta de una aplicación adecuada de los municipios. Es como que no relacionamos que construir mal mata gente, que la corrupción pública mata gente. Estos son actos de corrupción los que se cometieron. El no construir las cosas como se hizo, el no seguir los planos, eso se llama corrupción. Y esa corrupción debe ser sancionada y tiene que servir de base para no volver a repetir estos mismos errores, porque los que fueron 600 muertos pudieron haber sido 15, como sucedió en Chile con un terremoto de peores pero esto me lleva entonces, Pamela, a lo siguiente. Es decir, si estamos hablando que existe de una u otra forma una sociedad organizada, cuidado, nos estamos centrando en el análisis en Guayaquil y en Quito, que son los principales polos de desarrollo del país. Pero ¿dónde está la sociedad organizada para generar esa presión que venga de la ciudadanía, que no es ciudadanos individuales, sino la ciudadanía en su conjunto, al amparo de los valores ciudadanos, ¿verdad?, para presionar ese cambio dentro de lo que es desarrollo local, desarrollo territorial y desarrollo regional? Yo creo que la Constitución del 2008 hizo un gran acierto, y es que concibió como Estado todos los niveles de gobierno, desde la parroquia, el cantón, la provincia y el nivel nacional. Estableció un régimen de competencias. Eso significa que cada quien tiene sus responsabilidades asignadas. Digo que esto es importante sobre todo si es comparado con la Constitución del 98. Ahí lo que teníamos es una descentralización a la libre, y yo sí quería estas competencias, yo no estas, ¿no es cierto?, lo que se llamó a la carta y a la brava. ¿Por qué? Porque la Constitución del 98 lo que nos decía es que 4 competencias eran nacionales, el resto podía ser reclamado por municipios y empezar a ejercerlas. Pero la pregunta es ¿con qué capacidad va a empezar a ejercerlas? Y es cierto que solemos cometer un pecado. Cuando hablamos de descentralización creemos que todo está asignado en las 3, 4 grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, preponderantemente. Pero tenemos 221 cantones. Y la pregunta es, 2 preguntas. ¿Cómo surgieron cantones tan pequeños de capacidades tan bajas? Y es porque en los años 80 y 90 lo que tuviste es la Feria de la Alegría en el Pero tema esa es la parte del diagnóstico, Pavel, eso ya lo sabemos los ecuatorianos. El tema es cómo lo corregimos y lo revertimos. Con leyes como la que se acaba de aprobar, por ejemplo, de ordenamiento territorial y uso del suelo, es lastimoso que hayamos tenido razón en el año 2013 cuando planteamos la revolución urbana. Y recuerden, los compañeros que están aquí en la mesa, los colegas que están aquí en la mesa, la disputa que en ese momento se dieron con algunas alcaldías, porque dijeron, no, la
competencia del uso del suelo, por ejemplo, es nuestra, nadie ponía eso en duda. Lo que se ponía en duda es lo que señala Javier. Todos tienen las mismas capacidades para ejercer bien esas competencias. Hay estándares, ¿qué te digo?, de espacios verdes por habitante. Hay estándares constructivos en las ciudades. Si los hay, ¿se cumplen? ¿No se cumplen? Hay actos de corrupción donde yo, que voy a construir una vivienda, ¿no es cierto?, violento el plano, la autoridad me aprueba ese plano. ¿Y qué pasa cuando son los propios municipios los que incumplen la normativa que a ellos les compete poner? ¿Cabe tener un elemento de control nacional? Esto es lo que se ha debatido y se ha aprobado en la Constitución, en la nueva ley. Entonces, estos elementos le hacen bien justamente a lo que empezábamos a conversar, a una perspectiva de Estado. Si fuera solamente de gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana diría, mira, no me quiero hacer un problema con los 221 cantones, no topo el tema de una superintendencia, pero a la perspectiva de Estado de largo plazo le estaríamos haciendo daño. Se plantea un cambio estructural. ¿No? Efectivamente, y eso es cuidar los intereses de los ciudadanos y de los municipios. Pero vamos a lo siguiente, salgamos un poco de la letra y quedémonos en el espíritu para ver qué tan factible es el espíritu de ese cambio estructural que Pavel nos está mencionando. Es decir, a ver, contigo, Santiago, hemos conversado y hemos hecho un análisis profundo acerca de la necesidad del desarrollo local, territorial, urbano, de los municipios, de los GARS, pero las cifras son contundentes, pero que juegan en contra de esta institucionalidad de las autonomías de estos gobiernos o de estas instancias de gobierno. Resulta que el 70%, me refiero en promedio, están financiados con no recursos propios. Y además, si vemos los presupuestos, existe en promedio un 60% de los presupuestos que están orientados a gasto corriente. Entonces, lo que nos llevaría entonces a una conclusión de que no hay una estructuración, no hay un cambio radical dentro de estas instancias de gobierno. Eso es cierto. Me parece que hay un gran avance en materia legislativa, en materia de leyes. El COTAD, ¿no es cierto?, la ley de, ¿no es cierto?, de ordenamiento territorial, una serie de medidas también de carácter operativo, configuran otro. Lo que sea, Pavel, se acabó, ¿no es cierto?, la descentralización a la carta, pero los datos son concluyentes. Yo tengo aquí, por ejemplo, los datos 2015, 2016, las preasignaciones para los GAD. Del 2015, 3.200 millones. Eso significa más o menos, para que la gente nos entienda, 3% del PIB. Yo pregunto, con el 3% del PIB y más los recursos propios que maneja los gobiernos autónomos descentralizados, no llegamos al 8% del PIB de la economía nacional. Con 8% del PIB destinado a los GATS, ¿puedo construir otro desarrollo territorial? Es una excelente pregunta. Y tú, Carlos, ya te adelantaste, porque este modelo también es de corresponsabilidades. Yo quiero decir, esto es parte de una realidad económica. Hay unos fondos, no son fondos ilimitados, hay recursos limitados que tiene el país, pero estoy diciendo 8 o 10% del PIB se destina para desarrollo territorial. A mí me queda duda, pero en el sentido que me queda duda de que este es el tema a debatir en el país, porque queremos construir un nuevo país, queremos construir una nueva sociedad que pasa por los gobiernos autónomos descentralizados. Y lo que tú dijiste, Carlos, la parte 60-70% está demostrado va a gasto corriente. Entonces, ¿cómo sostengo el buen vivir? Si el que puede sostener el buen vivir precisamente está en los gobiernos autónomos. Los municipios tienen el tema de, ¿no es cierto?, de infraestructura sanitaria, tienen el tema de educación, tienen el tema de infraestructura para la vida. Entonces, el buen vivir me parece que hay que construir en los gobiernos autónomos descentralizados, pero con esto me parece muy limitado. Mi querido Santiago, y paso luego donde Javier. Es decir, cuidado, los gobiernos autónomos descentralizados sienten que no tienen la responsabilidad en la lucha contra la erradicación de la pobreza y la inequidad. Cuidado, se nos están pasando de agache en ese sentido. Ahora, pero Javier Flores, no solo es descentralización y competencias que se transfieren de forma exclusiva a los municipios y consejos provinciales. También hay otro elemento, Pavel, Santiago y Javier, que juega un factor importante en este fortalecimiento institucional del Estado, que es la desconcentración. Es decir, la transferencia de sus propias competencias del gobierno central a sus sedes en territorio y en localidades, donde muchos se quejan también de las barreras y de la eficiencia del día a día del gobierno central. Mira, yo creo que pensar el tema de las ciudades
hoy en día es clave, sobre todo porque va a haber una conferencia en octubre, Hábitat 3, que se va a hacer justamente aquí en Quito, y que precisamente estudia todos estos temas, y recientemente salió el último informe de ONU Hábitat de este año, el 2016, y arroja, bueno, reitera lo que continuamente ha encontrado en sus informes, e incluso en informes centrados en los países latinoamericanos, que hemos crecido muy mal. Y si uno ve el crecimiento de nuestras ciudades, en Ecuador hemos crecido terriblemente mal. Las ciudades grandes y ciudades como Pedernales. La ciudad de Pedernales tenía 55.000 habitantes hasta el terremoto. Más habitantes que lo que tenía Ambato el año 49, por si acaso. Es una ciudad de un tamaño más o menos importante, y una ciudad que no estaba pero para nada preparada para enfrentar este hecho. Y eso es un crecimiento que se da de un pequeño pueblito en muy pocos años, totalmente anómalo, totalmente atrofiado. Y eso por no mencionar ciudades como Quito, como Guayaquil. Hay datos escalofriantes de que el 70% de lo que se ha construido en Quito y en Guayaquil se ha hecho sin permiso, y que el resto de lo que se ha hecho, que vendría a ser el restante 30%, se ha hecho entregando planos que no se cumplen. Y solo un estudio del año 98 aplicado a Guayaquil, el estudio Radius, hecho en esa época por la alcaldía de León Febres Cordero, arrojaba que si hubiera un terremoto similar al que pasó en Pedernales, en Guayaquil habría alrededor de 22.000 muertos. Esa era la cifra que arrojaba ese estudio del año 98, actualizado a este año podría ser una cifra mucho mayor. Y creo que eso debería llamarnos mucho la atención. Lo hemos hecho muy mal en cuanto a crecimiento urbano. Eso es un tema que se trató también en este proceso de la Revolución Ciudadana, pero que también cuenta con otra arista muy importante, que son los gobiernos autónomos descentralizados, que creo que no todos están en capacidad, por lo que mencionaba Pavel tiempo atrás, que acá en la Asamblea Nacional se aprobó una feria de la alegría de los gobiernos autónomos, de los cantones en aquella época, en los 80 y los 90, y eso generó un número que no es realmente sostenible en términos de capacidad. Entonces el tema es cómo hacemos para que, primero, para revertir este tema de la fiebre de cantonización, que fue una irresponsabilidad en el país, ¿verdad? Pero la Constitución contemplaba, Pavel, y contigo también hemos conversado y debatido sobre este tema de la regionalización, pero la regionalización parece que quedó como tarea pendiente dentro de la Constitución y dentro de la decisión política, que es lo que hubiera podido solucionar a esto que tú has mencionado. Para que la gente tenga una idea de cómo operaba esto y por qué creo que se han dado cambios sustanciales y el Ecuador de hoy efectivamente no es el de antes, es porque los en ese momento candidatos iban a una parroquia, se encontraban con la comunidad les decía quiero ser cantón. Tenía que haber un requisito de tener mínimo 50.000 habitantes, si la memoria no me falla, la ley establecía eso para que pueda ser cantón, pero cerca del 70% de cantones que existen en el país incumplían esa disposición legal en el momento que fueron creados. Es decir, fue un baratillo de ofertas, de clientelismo político, donde yo como candidato ganaba votos diciendo, esta parroquia la voy a convertir en cantón. Pero si queremos fortalecer el Estado tenemos que revertir eso. Entonces la regionalización que contemplaba la Constitución de la República podría ser la herramienta más eficaz para revertirlo. La reversión de la cantonización me parece que es imposible. Yo creo que a un cantón decirle hoy no sea cantón casi que sería una guerra civil. Pero hay mancomunidades y hay regiones. Pero las mancomunidades sí, y ahí es donde inteligentemente los cantones y con gran apertura, digamos, generosidad deberían abrirse a esto. Ahora mismo se trabaja, por ejemplo, una gran mancomunidad para el tema de residuos sólidos en la zona de Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, ¿ya? Esta es una decisión inteligente, porque si yo soy un cantón pequeño, y el dato que decías tú es incluso más grave, cuando yo estaba en Semplaz hicimos un estudio sobre eso, el 80% de los recursos que tienen los cantones provienen de las transferencias del gobierno central. Eso significa que hay cantones pequeños donde su capacidad de generación de ingresos propios es prácticamente cero y depende todo, ¿no es cierto?, de lo que le dé el gobierno central. No hay una estructura fiscal, no cobran los impuestos, por ejemplo el predial tienen una tabla para cobrarlo, no lo cobran, siempre se quedan como en una tarifa plana, no generan progresividad, es decir, termina pagando lo mismo una persona que tiene una covacha que una persona que tiene una gran mansión en estos municipios del país, y en esas condiciones es difícil que generen las capacidades para poder atender esas necesidades. Cierro entonces con esta idea: si tenemos 2 o 3 cantones pequeños que pueden juntar su kushki, decías tú, juntar su voluntad, sus capacidades y trabajar temas como el tránsito con solo una policía, digamos, local para atender esa competencia, juntar, digamos, tener un solo, digamos, depositario, un solo depósito de basura y poder trabajar bien el tema de los residuos sólidos, eso debería pasar. Así está prevista la Constitución y la ley. Entonces debemos reclamarles, ¿no es cierto?, una vocación
más abierta, más democrática, más generosa, para que las autoridades locales se junten y transformen aún más ese Ecuador como Estado que estamos buscando. Tenemos entonces que desconcentrar el desarrollo y entendiendo que el momento que lo desconcentremos y asumamos esa responsabilidad, la ciudadanía en su conjunto, para presionar el desarrollo de las distintas localidades y territorios, también van a tener un efecto económico positivo, porque van a ser atractivos turísticos en un momento dado. Pero cambiemos de tema, a pesar de que ya estamos terminando este primer bloque, pero quiero dejar puesto un chimichurri en la temática que tiene que ver ya con la parte económica. Es decir, a ver, mucho se ha criticado al actual régimen del exceso del gasto público, pero a mí me gustaría, y quiero comenzar con Santiago, es hacer un análisis de fuentes de recursos, es decir, lo que ha ingresado al Estado ecuatoriano y el uso de recursos, es decir, cómo ha utilizado el Estado ecuatoriano a través del gobierno central esos recursos, porque no es cuestión solo de decir, no es cuestión de recursos, sino de administración y calidad de los mismos. Santiago. Sí, tuve la suerte de terminar un estudio sobre ingresos y gastos, lo que denominamos la economía pública, y recuerdo perfectamente las cifras. 2007-2015 son 260.000 millones de dólares de ingreso en estos años, 260.000. Y hay una relación que se repite en el sentido de que un tercio de eso, ¿no es cierto?, de eso es renta petrolera y el 70% es ingresos no petroleros. Yo hice un comentario al inicio del programa que me parece relevante en el sentido de que está bien, muchos llaman la maldición de la abundancia el hecho de que tengamos petróleo, que tengamos recursos naturales. No hay tiempo para explicarlo, pero es en parte eso, parte de la realidad. Pero lo que queda de este proceso en la parte económica de los ingresos, a mí no me queda duda, es que hemos revertido la situación en la cual los ingresos no petroleros son más importantes que los petroleros. Pero y eso es muy importante que la ciudadana lo entienda. Recordemos que nuestros televidentes y nuestra audiencia no necesariamente conocen de economía. ¿Cómo definimos los ingresos no petroleros? Los ingresos petroleros básicamente los vienen... no petroleros. Los no petroleros. Los petroleros es fácil. Eso es obvio, viene del petróleo. Compra, ¿no es cierto? Compra de venta de producción y venta de petróleo, ¿no es cierto? Los no petroleros tienen que ver básicamente con los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios son el impuesto al valor agregado, que todos los pagamos cuando vamos a una tienda a consumir un producto. Lo pagamos, ¿no es cierto?, en los diferentes servicios, no solo productos, sino servicios cuando recibimos un servicio. Tenemos el impuesto a la renta. Y hay un dato que a mí me gusta mucho, sobre todo resaltarlo en el debate académico. Hay al menos un porcentaje que puede llegar al 20% de ese rubro de no petroleros, que es contribución a la seguridad social. Porque si vemos los datos, y eso es un dato que el gobierno sí lo ha explotado políticamente y está bien, es el dato de que se ha incrementado los aportantes a la seguridad social. Entonces, más o menos, no recuerdo la cifra anterior, pero hoy se incrementó como 1.300.000 personas. Eso a nivel, no es solo el fenómeno en Ecuador, eso ha sido una constante en los países en donde los ciudadanos contribuyen a la seguridad social. Pero antes del 2007 era al revés. Creíamos que es una gran carga, que no sirve la aportación a la seguridad social y que estamos exentos de hacer. Entonces ese es un punto también importante en la lógica de los ingresos. Ingresos no petroleros vía tributarios, ingresos vía contribuciones a la seguridad social. Ok, pero quedémonos ahí para ir, y esta vez cambio un poco el orden. Sé que la parte de la economía no es tu especialidad, a pesar que eres muy estudioso, Javier. No es que no te voy a preguntar, pero quiero cambiar el orden porque Pavera hasta hace poco fue secretario de Planificación y Desarrollo. Es decir, pero hoy, con la coyuntura económica que estamos viviendo, es decir, disminución de los precios de petróleo, 5.000 millones de dólares menos, 3.000 millones de dólares, la afectación de la tragedia, los déficits de la balanza comercial y la disminución de nuestras exportaciones no petroleras, que también significan menos ingresos por pérdida de competitividad con la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas, etcétera, etcétera, y más las medidas de ajuste que se tomaron hace poco por la Ley de Solidaridad, productos de la tragedia nacional, etcétera, etcétera, se dice, la recaudación va a ser menos. Entonces, no corremos el riesgo, y qué tan blindado está ese 70% de los ingresos no petroleros dentro de la recaudación y dentro de la canasta de ingresos del país. Yo quisiera enfocarlo así, digamos, juntando alguna cosa que decía Santiago. Por el lado de los ingresos, lo que tuvimos todos los países latinoamericanos, más o menos hasta finales del 2014, fue un incremento del precio de las materias de exportación. Sea cacao, sea camarón, sea níquel, sea cobre, sea petróleo, estuvieron precios altos.
Eso le significó al Ecuador importantes ingresos. El cambio que señala Santiago es estructural, porque si dicen que este modelo fracasó, y yo sostengo que no, por justamente este dato, es que nosotros logramos que los ingresos del petróleo sean menores en referencia o en relación a los ingresos no petroleros que vienen por lado de impuestos. ¿Qué significa eso? Que antes que la gente no pagaba impuestos, ahora tiene que pagar. Que la gente que evadía, ahora tiene que pagar. Y que se ha dado de una forma progresiva, donde el que más tiene aporta un poco más. Y Santiago incluso decía, habría que ajustar un poquito más la tuerca. Creo que sí. Sociedades desarrolladas, señalaban, ¿no es cierto?, aquí en la mesa, tienen, digamos, más carga tributaria sobre los ingresos. Y al final eso es bueno porque permite sostener un régimen de bienestar. Ahora, pero ahí hay un punto, vamos en ese camino. Ok, vamos en ese camino, pero ahí hay un punto que quisiera una precisión. Si bien es cierto, ahí está la estructura del ingreso, pero el presidente de la República, justo el día de hoy, 24 de mayo, que dio y brindó su informe a la Nación, dice, la economía ecuatoriana se vio afectada haciendo las sumatorias correspondientes en 9.000 millones de dólares, lo cual significa entonces una afectación a la liquidez, y la liquidez cuando se afecta también la operación del sector productivo, con lo cual también hay una afectación al crecimiento económico, y si hay una afectación al crecimiento económico, hay una afectación a la distribución y redistribución de los recursos. Sí, por eso es que lo que iba es que la crisis entonces que se ha dado en el mundo y que también, digamos, se ve reflejada en el Ecuador, viene dada por baja del precio del petróleo, apreciación del dólar, guerra de divisas, ¿no es cierto?, la devaluación que se ha hecho en Colombia, que se ha hecho en Ecuador, en Colombia y en Perú, al Ecuador le agrava doblemente porque es una economía dolarizada, y nos han dejado de entrar, ¿no es cierto?, más de 8.000 millones de dólares. En ese sentido, ¿qué se ha hecho? Se ha ajustado la economía. Hay gente que sostiene que no se ha ajustado la economía. Esto es falso. Se ha hecho un ajuste de 6 puntos porcentuales del PIB, esos son 6.000 millones de dólares, tanto en corriente como en inversión. Se han logrado nuevas fuentes de financiamiento y se ha buscado medidas que hagan una cosa fundamental. Si estos años se logró tener movilidad social ascendente, ¿qué significa esto? Que la gente mejoró su escala social y que no tuvimos caídas sociales, es decir, no es que había alguien de clase media que pasó a clase pobre. Tenemos la obligación ética, me parece, no solo el gobierno, sino el país, de cuidar esos logros sociales. Por eso no es tan fácil sucumbir a las ideas, tú señalabas, me parece que a Guillermo Lasso, ¿no es cierto? No es muy fácil sucumbir a estas ideas de que debes ajustar, ¿no es cierto?, por el lado de frenar una inversión del tipo educativa, del tipo de salud, porque si no vas a golpear a esos sectores sociales que no es que por una lógica política o clientelar has buscado privilegiar, es porque eran las grandes deudas históricas del Ecuador que se han tratado de ir pagando. En ese sentido, solo cierro con esto. Por eso es que me parece un poco hipócrita, ¿no es cierto?, el discurso de políticos de esta característica que te dicen en el Ecuador de hoy falta plata, te critican que ha habido mucha inversión, pero su plata generada en el país la esconden, ¿no es cierto?, en regímenes de baja tributación o paraísos fiscales. Javier Flores, dentro de estos dos temas que hemos venido tratando, de un Estado fortalecido, si existe un Estado consolidado, cohesionado, y dentro del tema de la estructura de ingresos del país, estamos lamentablemente frente a una coyuntura que también es el terremoto, pero también una coyuntura que es el calendario electoral, que también es otro tipo de terremoto. Entonces, el tema es cómo maduramos políticamente como sociedad a efectos de exigir también a los precandidatos, incluso a los líderes de opinión, a tratar los temas trascendentales del país, porque esto tampoco es cuestión de frases de marketing político o de recitar cifras, sino de contrastarlas. Bueno, habría que tener un portal web como PolitiFact para hacer eso, ¿no? O sea, hacer periodismo de investigación y de contraste de fuentes. Sería extraordinario que la prensa de este país, por ejemplo, tome lo que ha dicho el presidente, lo que dijo Jorge Glass, lo que dijo Sandra Naranjo, y lo contraste punto por punto. Y se puede hacer. Los ganadores del premio Pulitzer del 2015, el año pasado, fue PolitiFact, periodismo de datos, periodismo de investigación. Y tienen una página web muy buena donde todos los dichos de Hillary Clinton al día de hoy, de Bernie Sanders, de Donald Trump, son contrastados cotidianamente con una fuente de datos importante que te da una idea con una valoración de si lo que dijo es cierto o falso. Sería extraordinario que, por ejemplo, para el debate en este país tengamos contrastado lo que dijeron estas tres autoridades en términos de que si
cierto, falso, en qué medida lo fue, qué cosas estuvo acertado y en qué cosas no, en qué matices se perdió, porque la inteligencia está en los matices. Lo cual y aquí enriquece el debate y el análisis. Empobreciendo el debate con adjetivos, no logramos estudiar nunca las políticas públicas. O con descalificaciones. Claro, lo único que estudiamos es el sentido del humor de una persona. Y con descalificaciones algunas veces tampoco. es bastante mal. Así, con descalificaciones no hay cómo debatir. Señores, me voy primero me voy al único corte que tenemos y volvemos de inmediato y dejo la pregunta planteada, la pelota boteando, la bolita boteando, el famoso gasto público. ¿Cómo entender ese gasto público? Porque ya hemos hablado de los ingresos, pero también tenemos que hablar del gasto público, porque hoy día el presidente habló de grandes inversiones. Entonces, el tema es, tenemos que entender y comprender el gasto público. Uno es el gasto corriente, otro es el gasto de inversión. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto de inversión y qué impacto positivo o negativo ha generado este gasto de inversión? Volvemos de inmediato. Recuerde, esto es Pulso Político aquí en Ecuador TV. Bueno, regresamos con Pulso Político en esta nueva temporada por Ecuador TV. Había dejado la pregunta boteando y la pregunta tenía que ver con el gasto público. Se ha hablado mucho del gasto público en términos del calendario electoral, pero el tema es, este programa no es para los políticos, a pesar que algunos vienen y son actores políticos, pero este programa es para que usted, el ciudadano, la ciudadanía en general, entienda y tenga los insumos necesarios para seguir con el análisis, para que profundice y saque sus propias conclusiones, construya su propia opinión, no la matriz de opinión que se construye a veces de forma mediática. Y quiero comenzar con Santiago García, gasto público. El gasto público está dividido por gasto corriente y por el gasto de inversión. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto público entonces y fundamentalmente por separado dentro de estos 9 años de gobierno en relación a periodos similares anteriores y cuál ha sido el impacto? Bueno, yo creo que empiezo destacando lo que significa el gasto de inversión, ¿sí? Ecuador aproximadamente destina o ha destinado en los últimos 8 o 9 años cerca del 8% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada $100 de Producto Interno Bruto, un equivalente a $8 por cada 100 ha sido invertido. Y hay un estudio de la CEPAL, este organismo internacional de Naciones Unidas para América Latina, que dice que si uno quiere construir realidad un país en serio, tiene que hacer una inversión de al menos 6% del PIB durante 20 años consecutivos. Lo cual es complicado. Lo cual es complicado. Nosotros creo que ese ha sido un esfuerzo interesante que yo lo destaco de este gobierno. Ha estado alrededor del 8%, es decir, ahora la pregunta es si podemos sostener todo este ritmo de inversión, porque eso es, así se construye países. No puedo construir país sin carreteras, no sé por qué nos demoramos tanto en el debate, por qué hacemos tanta, ¿no es cierto?, un debate tan hueco en el sentido que si yo no tengo un puerto artesanal, si yo no tengo una carretera, si no tengo un centro de acopio, esto no funciona. Entonces, pero bien, eso es una parte del análisis. La otra parte, aproximadamente el gasto corriente estará alrededor de un 60%. Y de lo que, ¿60% en relación a qué? Si tú tienes $100 es el gasto, ¿sí? Tú tienes porque es un poco más complejo, ¿no? Tú tienes gastos permanentes y los gastos de inversión. Tienes gastos corrientes y los gastos de inversión. Entonces, si tú coges igual a $100, más o menos $60 estará alrededor, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el gasto corriente. Y el gasto corriente no solo incluye salarios, porque eso es un rubro importante, el rubro de salarios, pero existen otros, ¿no es cierto?, otros tipos de gastos corrientes que están dentro de este proceso, que está dentro de la lógica, dentro de la lógica de funcionamiento operativo del Estado. Ahí me parece hay un debate. Yo concluyo con esto, ¿no? Me parece que la recuperación del Estado ha caminado en lo que dijimos a un inicio, ¿no? Esta necesidad de que del Estado mínimo pasemos a un Estado, ¿no es cierto?, que haga la diferencia. Me parece que ha ido bastante bien el gasto corriente. Sin embargo, yo quiero destacar también que ha habido cierto exceso de burocratismo. O sea,
Creo que también ha habido exceso de gastos no necesarios, creo que ha habido gastos sin la rentabilidad social suficiente. Entonces menciono burocratización, en el sentido de que muchas entidades públicas, mucho empleo público, pero no en los términos que muchas veces la oposición lo quiere poner, que todo es un desperdicio. No, yo lo que digo es, ha habido un manejo bastante razonable, una masa salarial aproximadamente de unos 13.000, 14.000 millones de dólares. No me parece que sea, ¿no es cierto?, el gran problema. Seguro hay, como digo, estos excesos que precisamente un proceso de reforma del Estado llevado, ¿no es cierto?, y sostenido en el tiempo, podríamos llegar a decir esto no es necesario, esto no tiene rentabilidad social y maximizar este gasto. Pero en términos generales destaco eso. En inversión pública creo que se ha hecho bastante bien y es indispensable. Y el gasto corriente creo que, salvo excesos, creo que responde a la lógica de recuperación del Estado. Recojo tus palabras con el tema del gasto público, sobre todo en el tema del gasto de inversión. Aquí el tema es el siguiente, y el presidente de la República en su informe de la Nación también lo resaltó, y el tema es que el Estado, a través del gobierno central, sobre todo en esta visión que ha tenido este proceso político de recuperación del Estado, también ha jugado un papel importante en la dinamización de la economía, lo cual genera crecimiento, distribución y redistribución. Pero el tema es que también el gobierno nacional ha dicho en épocas de críticas, la variable de ajuste va a ser el gasto de inversión. Entonces, ¿cómo sostener esta dinamización de la economía, por un lado, a partir del rol del Estado, y por otro lado la complementación del sector privado, que es fundamental, Pavel? A ver, Santiago señalaba datos de la CEPAL. No tengo el dato preciso, pero el concepto de los datos hacia diciembre del año que terminó. El Ecuador llegó a invertir hasta 3 veces más que el promedio latinoamericano. Es decir, mientras en América Latina teníamos un promedio de inversión de 4,5% respecto al su Producto Interno Bruto, el Ecuador llegó a invertir hasta el 15%. ¿Qué genera eso? Un crecimiento económico mayor que el promedio latinoamericano. ¿Qué genera eso? Una tasa de desempleo menor que la del promedio latinoamericano. ¿Qué genera eso? Una dinamización económica, ¿no es cierto?, que es la que mañana permitirá, ya no en una lógica de gobierno, sino en una lógica de Estado, a atraer más inversión, ¿no es cierto?, y dar un salto ya estructural en la economía ecuatoriana. Vuelvo al tema, y esto es una referencia que hacía uno de los grandes economistas heterodoxos, Ha Hong Chang, y lo que dice es que con el boom de las materias primas, el boom de precio de las materias primas, algunos estados los guardaron, ¿no es cierto?, bajo la lógica neoliberal: no inviertas, guárdalos. Otros lo que hicieron es distribuir. Y el Ecuador hizo una cosa interesante: distribuir esa riqueza. Por eso cayó la pobreza entre los 3 países de América Latina, disminuyó la tasa de desigualdad de la misma forma entre los 3 países de América Latina, pero iniciamos y sentamos las bases de un cambio estructural en la economía y la producción del país, el famoso tema del cambio de la matriz productiva. ¿Qué se hizo? Hidroeléctricas, y al final las hidroeléctricas son potenciales nuevas industrias al futuro. ¿Qué se hizo? Carreteras, y eso mejora la competitividad. ¿Qué se hizo? Proyectos multipropósitos, te cuidan inundaciones, y ahora se pudo ver, ¿no es cierto?, con el último fenómeno del Niño, te dan agua para riego, que debería mejorar la productividad en el agro, y al final esas son efectivamente bases de un país que no solamente dependa de los ingresos petroleros o de sus materias primas, sino que vaya, y aquí voy a otro tema que no lo hemos topado, seguramente vendrá en el siguiente bloque, de cambiar de lo que hemos dicho nosotros, de una economía que con bienes que se agotan, los recursos naturales como el petróleo mañana se van a agotar, lastimosamente es así, pasar a una economía de bienes que no se agotan, como el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. Ahora, eso es lo que ha sido, ¿no es cierto?, calificado por la oposición como gasto público. La pregunta seguramente a uno de los, qué sé yo, élites económicas de este país es: ¿usted cree que eso es innecesario? Tal vez te dice sí, pero si volvemos a nuestra primera parte de la conversación y nos asentamos en Jama, nos asentamos en Pedernales, nos ponemos en las zonas y las comunidades de la Sierra Central y le preguntamos a la gente: ¿usted cree que es un derroche poner aquí una escuela? ¿Usted cree que es un derroche poner aquí un centro de salud? ¿Usted le parece una barbaridad que pensemos como estaba pensado el hospital de Pedernales? Y es eso lo que se ha entendido como gasto público, que en realidad es inversión para la gente. Ok, pero no nos quedemos solo en lo que es el monto de inversión y los riesgos que podría significar eliminar ese gasto de inversión, o dentro de una coyuntura económica mundial, escasez de recursos, no poder invertir y dinamizar la economía. Vámonos a algo práctico. El tema es, y esto lo conozco porque también lo he investigado y porque también he trabajado con esos sectores, es los propios migrantes, por ejemplo. Cuando regresan al Ecuador quieren estar en Guayaquil y en Quito.
no quieren estar en otros territorios. ¿Y cómo asegurarnos que aquellos que mandamos a prepararse para que vengan con ese conocimiento que es inagotable, también quieran ir a territorio y trabajar en el desarrollo local? Perdón ahí que tome esta pregunta, pero porque tú señalabas eso, yo sí soy partidario del tema de la regionalización. ¿Por qué? Porque si pienso, por ejemplo, en Italia, si pienso, por ejemplo, en Japón, en su momento el hecho de haber definido regiones territoriales y haberles dado gran potencialidad económica y productiva fue un gran atractor de poblaciones para que se asienten y trabajen ahí. Cuando se trabajó la propuesta en la Constitución de ir hacia esas regiones autónomas, recuerden que en los primeros debates incluso se hablaba que tengan hasta, digamos, que esté separado la figura del legislativo de la figura del ejecutivo, era dar un salto hacia un tipo de país, hacia un tipo de estado distinto. Generalmente se los conoce como estados regionales autónomos. Más allá de que eso se lo logre en lo político, yo sí creo que es fundamental en lo económico, porque si no logramos tener desarrollo económico local, territorial, evidentemente vamos a tener los grandes polos atractores, ¿no? Y las brechas. Y se van a ampliar las brechas. Creo que esos son retos efectivamente ahora, todavía para el futuro. Javier Flores, con base en lo que acaba de mencionar Pavel Muñoz, ¿lo ves factible? O sea, a ver, yo estoy consciente de algo, es decir, el próximo 2017 lo que termina es la era de un gobierno, no debe terminar un proceso de reestructuración y fortalecimiento del Estado ecuatoriano. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de la necesidad de fortalecer el Estado en todas sus instancias. Pero lo que dice Pavel, con lo que yo lo suscribo, porque además lo hemos conversado, ¿es factible? ¿Es factible y en qué horizonte de tiempo? Mira, yo creo que voy a introducir simplemente dos ideas. Una de ellas basada en el economista que acaba de citar, Pavel Hayun-Chan, que también menciona que es necesario para el desarrollo de los países contar con dos motores, con un motor privado y un motor público. Es una manera de dos alas para un avión. No puedes volar un avión con una sola ala. Y eso hay que quitarnos de la cabeza de que hay que dejarlo todo en manos del Estado, hay que dejarlo todo en manos de la empresa privada. Esas fórmulas tradicionalmente no funcionan y los países que sirven como ejemplo de eso, Singapur, no son países que tienen ese tipo de fórmulas estrictas de un universo privado. La tercera vía, Estado hasta donde sea necesario y mercado hasta donde sea posible. Pero y no es ninguna vía tan novedosa, o sea, es el experimento que se llevó adelante, por ejemplo, en los países escandinavos, donde el Estado juega un rol importante, los países europeos en general, donde el Estado juega un rol importante. E incluso todas las innovaciones que hemos al día de hoy, el Internet, por ejemplo, es parte de la inversión del Estado norteamericano en este caso, y el Estado militar norteamericano para desarrollar tecnología que luego se difunde de manera generalizada. Lo que quiero decir es que hay que pensar esto a largo plazo, pero interviniendo dos factores importantísimos, relevantes, indispensables, y no pensarlos como los experimentos donde solo ha funcionado el Estado. Tradicionalmente han fallado y lo propio se puede predicar de los experimentos en los cuales se han jugado solo con la variable de libre mercado. Pero lo otro que quiero decir es que además Ecuador tiene, creo que, un grave problema de comunidad imaginada. Tradicionalmente no nos hemos sentido cómodos con el sinónimo ecuatorianos. Yo creo que todavía ese orgullo de ser ecuatoriano, esa autoestima que se ha recuperado en alguna medida, creo que se ha hecho un proceso en ese sentido, todavía está bastante ausente en un sentido de comunidad imaginaria. Lo digo principalmente por una ley que hoy se volvió a discutir en este informe de la Nación y que fue materia de una abierta polémica el año pasado. Ley de herencia y de plusvalía. Cuando realmente logramos hacer que la pelea de unos pocos signifique la de unos muchos, para tener una progresividad en un cobro que signifique bienestar para las mayorías, es porque realmente no nos imaginamos como un país. Los alemanes, cuando están en crisis, esto ha pasado, no es que es una hipótesis, el empresariado alemán ofrece pagar más impuestos porque saben, como se mencionó aquí ya hace un instante, que ese tipo de inversión funciona de una manera general para sacar al país de la pobreza, para reducir la desigualdad, para favorecer la productividad del país en muchas maneras más complejas que la simple acumulación en manos de unos pocos lo va a hacer. Y creo que esa comunidad imaginada, creo que nos ha faltado pensar como país mucho más como una comunidad que amalgame tanto lo público como lo privado y que nos amalgame en un concepto que nos abarque a todos. Creo que todavía seguimos pensando más o menos tribalmente como ciertos grupos merecen apoderarse de ciertas partes del Estado. Antes eran los sindicatos o las élites, porque para ambos lados había, pero no nos pensábamos como un país. Creo que eso tiene que cambiar y ha cambiado en alguna medida. Un dato, perdón, que podría ser bien usado. Sí, solo un dato que podría ser bien usado. Digo bien usado porque debemos potenciar eso. En la última encuesta de perfiles de opinión
Quiero acordarme precisamente el dato, pero ante la pregunta, ¿usted se siente orgulloso de ser ecuatoriano? Esto es después del terremoto, el 97% contesta positivamente eso. Y esto creo que es bueno potenciarlo porque si lo que hemos tenido es una ciudadanía activa, más un Estado institucional, ¿no es cierto? Ahí está, desde mi punto de vista, la fórmula del éxito de los futuros años. Ahora, pero vamos a lo siguiente, Santiago. Materia del informe de la Nación del día de hoy también fue este tema de esta articulación Estado, sociedad, Estado, sector productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me refiero básicamente al Código de la Producción y a la Asociación Pública-Privada, que en los últimos, bueno, el Código de la Producción tiene tiempo atrás y la Asociación Pública-Privada es realmente reciente, llamemos así. El tema es, el gobierno ecuatoriano ha hecho una labor interesante en lo que se llamaría, no es lo que se llamaría, se llama de hecho la competitividad sistémica, que no es otra cosa de dar facilidades logísticas al sector productivo para que pueda producir más y en mejor condiciones. Pero sin embargo, si analizamos la facturación del sector productivo y del sector empresarial a lo largo de estos años es importante. Pero si lo comparamos con los niveles de inversión, como que el sector productivo no ha entendido, no se ha enganchado dentro de esta visión, por más competitividad sistémica, por más Código de la Producción o por más asociación pública-privada. ¿Qué está pasando ahí entonces? Ese es un tema bastante complejo y creo que hay que debatirlo, ojalá en la próxima campaña, porque de hecho yo lo que sostengo es lo siguiente: ha habido un incremento del consumo, eso es evidente por la política de redistribución de los ingresos por el empleo público, por el propio, ¿no es cierto?, dinámica de una fuerte presencia del Estado, y ha habido una dinamización también de la actividad económica, pero lo que uno encuentra es que no ha habido, ¿no es cierto?, ese gran cambio, ¿no es cierto?, para sostener la producción. Ha habido un crecimiento de consumo, pero la inversión privada no ha respondido. Y yo lo que considero es que los años 80 y 90 se destruyó la empresa, se destruyó el capital productivo del Ecuador. El neoliberalismo destrozó la actividad productiva, puso al mínimo la actividad productiva económica, y el momento en que uno recupera a partir de 2007 esa capacidad instalada que estaba subutilizada, lo que hace es adecuarse. Porque debe haber una explicación, ¿no? ¿Puedo agregarte algo? Sí, por favor. A ver, esos son los riesgos también de tener moneda propia. La devaluación les creó una zona de confort para generar utilidades en cambio y no en términos de productividad y en términos de eficiencia. Porque yo creo que en economía no hay, mejor dicho, hay un principio fundamental, es un funcionamiento lógico. Toda la inversión, el movimiento de recursos se hace en función de rentabilidad. Es decir, yo tengo que garantizar rentabilidad en determinados sectores para que haya movilidad de capitales, de recursos. Entonces lo que uno encuentra es dinamización de la economía, pero no encuentra inversión privada, porque esa es la pregunta. Ya hemos hablado de la inversión pública, y el dato es que siempre no hay vuelta. Del 2007 en adelante, la inversión privada ha estado por detrás de la inversión pública. Eso es un hecho, es una crítica constructiva. Y me parece que uno de los puntos es que hubo en el país una subutilización de capacidad instalada, que el momento de recuperación de salarios reales, de recuperación de capacidad de consumo, el empresario lo que hizo es utilizar lo que ya tenía construido. Y el otro punto, me parece que este gobierno, es una crítica también constructiva, le entró muy tarde a la alianza público-privada. Sí se hizo el esfuerzo el 2010 con la ley, el Código Orgánico de Producción, pero los datos, hizo un estudio la Cámara de Comercio de Guayaquil, y recuerdo, los beneficios no llegaban más allá de $300 millones a los capitales que ingresaron en la lógica. Para una economía de 100 mil millones significaba que la ley, pero reaccionamos, me parece, muy tarde, se reaccionó muy tarde con estas nuevas propuestas. Santiago, voy donde Pavel y cierro con Javier. Con el presidente siempre discutimos que la Revolución Ciudadana cometería un error si se convierte en un proyecto político estatista. Eso sería un grave error. La Revolución Ciudadana no puede ser estatista, porque yo coincido ahí con Javier. Digamos, la posibilidad, y la Constitución así lo dice, ¿no es cierto? Armonía y equilibrio entre la economía pública, privada, popular y solidaria. Armonía entre el Estado, mercado, sociedad y ambiente. Esta lógica de las armonías, de los equilibrios, digamos, no me refiero a esas armonías, ¿no es cierto?, que hablaba Maguad, sino a que haya equilibrio entre una economía pública potente y una economía privada potente, ¿no es cierto?, que yo coincido en eso.
desde mi punto de vista, siempre lo hemos querido enfocar desde una visión económica y el problema no es económico. Pero no se ha logrado el enganche. Yo sostengo que... ¿Por qué? Porque el enfoque es equivocado. El enfoque desde mi punto de vista es sociológico. Y creo que hay que entender... yo ahí me pongo siempre un contrapunto con los sectores privados. Si quieren entender qué es lo que piensa el gobierno y este gobierno lean el plan de desarrollo, está clarito. Pero a mí no me queda tan claro qué es lo que realmente quiere y demanda el sector privado. Por eso es que cuando sacas beneficios que están en el Código de la Producción o en la Ley de Alianzas Público-Privadas, te preguntas por qué no lo usan. Y te llegas, yo al menos tengo dos hipótesis. Uno es porque no llegamos a decodificar bien qué es lo que quiere el uno, qué es lo que quiere el otro. Yo creo que eso hay que estudiar. Realmente es un tema de estudiar qué es lo que quiere el sector privado. Yo creo que el anterior, el de vieja data, era absolutamente especulativo, ¿no es cierto?, rentista, de ganancias rápidas y cortas. Yo sí veo al final del túnel una luz con un empresariado de nueva generación, que ya piensa en la innovación, que ya piensa en la inversión en su país, y creo que eso tiene que ser explotado. Pero si seguimos enfocándolo como un problema netamente económico, no vamos a encontrar la respuesta. Gracias, debemos comunicarnos adecuadamente. Gracias, parte Pavel. de la respuesta. Es parte de la respuesta, claro, correcto. por Y termino con supuesto. Javier Flores. Bueno, yo coincido. Yo creo que es necesario generar un nuevo tipo de empresariado. Me parece que nuestra élite económica tradicionalmente, y esto está investigado por Wikileaks, por ejemplo, que ha arrojado muchas de las observaciones que hacían observadores de primera mano del comportamiento de nuestras élites, como podían ser los cónsules o los embajadores de Estados Unidos en nuestro país o en nuestras ciudades. Y en particular ellos tenían observaciones muy crudas de cómo nuestro empresariado entendía su relación con el gobierno y sus prácticas comerciales, básicamente no pagando impuestos, tratando de sacar provechos, capturando el Estado en su beneficio. Esas son prácticas que han sido tradicionales en nuestras élites. Tenemos que hacernos cargo de las élites que tenemos. No quisiera saber qué pensarían acerca de cuestiones como la eugenesia. Si un estudio se hizo sobre eso en Guatemala, el 15% de la élite guatemalteca piensa que la raza debería mejorarse. En Guatemala, un estudio hecho por Marta Arzú. Yo realmente creería que una proporción similar de gente de aquí sostendría algo similar. No me extrañaría para nada. Ese estudio no se ha hecho en Ecuador, pero si se hace, estoy seguro que la cifra saldría alrededor de eso. Tenemos unas élites que todavía piensan de una forma retardataria, con una economía en la cual gira en su provecho y no en el provecho del país, que si crece también va a beneficiarlo ellos, pero en la cuenta larga. Lo que pasa es que la mirada corta de nuestras élites y de nuestros políticos en general, la mirada de corto plazo, creo que ha permeado nuestra política en desmedro de nuestro propio desarrollo. Gracias, Javier, gracias, Santiago, y gracias, Pavel. Por cierto, en este reentré de Pulso Político, en esta nueva temporada, esto pretende ser un punto de partida, porque dentro del Informe de la Nación hay mucha tela por cortar. Vamos a debatir también en los próximos programas sobre la educación. Vamos a debatir sobre la salud pública, vamos a debatir sobre el desarrollo rural, que no es específicamente desarrollo agropecuario. Ojo, en este Informe de la Nación se habló mucho de avances en la agricultura, pero yo quiero hablar de desarrollo rural, que va mucho más allá. Y un tema que me apasiona, y no lo trato porque me apasiona, sino porque considero que es necesario, es la economía social y solidaria, conocida acá como la economía popular y solidaria, que es fundamental también para apalancar el desarrollo del país. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día martes por la señal de Ecuador TV.